Cuando el 22 de octubre de 1844 los que esperaban el regreso de Cristo se encontraban allá en las colinas de los Estados Unidos, empezaron a temer lo peor cuando llegó las 6 de la tarde y nada pasó. Sin embargo, cobraron ánimo, diciéndose unos a otros que Cristo, aunque no vino a las 6 de la tarde, aparecería a la medianoche. Y muchos de ellos continuaron cantando, predicando, motivándose para encontrarse con Cristo. De pronto, a las 12 de la noche, cuando corría el último minuto en el reloj para iniciar un nuevo día, su corazón se entristeció y ellos no pudieron ver a Jesús venir por segunda vez. Cuando finalizó el reloj para dar inicio a un nuevo día, muchas de estas personas sinceras que estaban esperando el regreso de Cristo empezaron a llorar, a lamentarse, a entristecerse por lo sucedido. Hiram Edson, que se encontraba en este grupo de personas, dijo lo siguiente sobre lo que vivió: nuestras más caras expectativas y esperanzas quedaron destrozadas y se apoderó de nosotros una ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía compararse a este dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. En esta lección vamos a estudiar un poco algunas vislumbres de lo que la Biblia misma menciona sobre lo que sucedió al final de la profecía de los 2300 años. Y hemos dividido esta lección en 4 partes muy importantes que queremos compartir contigo. La primera de ellas es el santuario celestial. Después analizaremos un poco del día de Yom Kippur. En tercera parte vamos a ver el juicio investigador. Y por último, vamos a ver a Jesús como nuestro abogado en el cielo. Así que mantente conectado a nuestro canal, que en breve comenzamos con este interesante estudio. La primera parte de nuestro estudio se titula El Santuario Celestial, y aquí veremos cómo es que los cristianos que aguardaron el regreso de Jesús en 1844 como parte del cumplimiento de las profecías de los 2300 años de Daniel capítulo 8, pensaban que el santuario que iba a ser purificado era el que Moisés levantó por orden de Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Sin embargo, hacía muchos siglos atrás que había dejado de existir el santuario terrenal. Por ejemplo, sabemos que del tabernáculo que mandó hacer Moisés fueron elaborados después por lo menos 3 templos a los cuales se les llamó santuario y que fueron hechos por manos del hombre. El primer templo fue creado por Salomón. Esta fue una obra magnífica. Recuerden que fue planificada por David su padre y ejecutada por Salomón hacia finales del año 957 a.C. Lastimosamente, este maravilloso templo fue destruido en el año 586 a.C. cuando Nabucodonosor vino de Babilonia, sitió la ciudad y sucedió todo lo que se registra en el libro de Daniel. Cuando el pueblo de Israel regresó de Babilonia, Zorobabel, quien en ese momento era gobernador de Judá, comenzó a reconstruir el templo caído con la ayuda del sumo sacerdote Josué y lo finalizó en el año 516 a.C. A este templo se le conoció como el segundo templo o también el templo de Zorobabel, y aunque era más pequeño que el templo de Salomón y hecho con menos recursos, tuvo la aprobación de Dios en su funcionamiento. Y bueno, el último templo es el templo de Jerusalén. Este fue construido por el rey Herodes el Grande, quien inició el ambicioso proyecto de renovación y ampliación del templo de Zorobabel. Herodes estaba buscando ganar la lealtad del pueblo judío y legitimar su gobierno. Por lo tanto, no se le ocurrió mejor idea y decidió emprender una gran obra que honrara a Dios y que hiciera que su nombre fuera recordado por siempre. Y vaya que lo logró. Este proyecto, comenzando en el año 18º del reinado de Herodes, tomaría más de 46 años para su culminación y fue finalizado en el año 25 después de Cristo. Lastimosamente fue destruido el año 70
después de Cristo. Si te gustaría conocer un poco más de la historia de la caída de Jerusalén, puedes revisar el video que hemos preparado en el enlace que dejamos aquí. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, si para 1844 después de Cristo ya no existía un santuario, ¿a qué templo se refería la profecía de Daniel 8 que debía de ser purificado? Bueno, los seguidores de Miller, que estuvieron tristes porque Jesús no había llegado, volvieron a estudiar las Escrituras y encontraron que en realidad el templo de Israel era una copia de un templo que no estaba en la tierra. Y Pablo en el libro de Hebreos hace una descripción exacta de esto cuando dice en el capítulo 8, versículo 1 y 2, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Eso significa que aunque la fecha era exacta, la profecía no hablaba de la purificación del templo terrenal, sino del celestial, de aquel que levantó Dios y no el hombre. ¿Cuántas veces tú has esperado con muchas ansias alguna respuesta de Dios para tu vida? Al igual que pasó con Miller y los demás cristianos. Es tan amargo y frustrante cuando no hay respuesta, ¿cierto? Pero no olvides que Dios siempre tiene una explicación. Ellos solo tenían que esperar para aclarar sus dudas con la Biblia misma. Igual es para nosotros. Dios no se equivoca si aún no hay respuesta. Lo que debemos hacer es seguir aguardando y confiando en su palabra. Recuerda, no hay dolor que no se pueda soportar si tan solo imaginamos que cada vez estamos más cerca del regreso de Jesús. Esa misma esperanza fue la única que hizo soportar aquel gran chasco hace muchos años atrás. La segunda parte de nuestro estudio la hemos titulado El día del Yom Kippur y lleva el título característico de una fiesta judía que necesitamos entender para comprender lo que sucedió en el cielo cuando finalizó la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que al final ya entendimos que fueron los 2300 años. En el santuario terrenal habían dos tipos de servicios que realizaban los sacerdotes y ahora vamos a conocer un poco sobre lo que ellos hacían. Por ejemplo, el servicio diario lo realizaban los sacerdotes y este consistía en atender los diferentes muebles que tenía el santuario en aquel momento. Por ejemplo, en el atrio exterior se encontraban dos muebles que eran el altar de los sacrificios, donde los sacerdotes recibían las ofrendas de los israelitas que venían a poder entregar esa ofrenda y la sacrificaban, y este mueble representaba el sacrificio que Cristo haría en favor del ser humano en ese momento, ¿no? El segundo mueble que se encontraba en este lugar era la fuente de agua, que los sacerdotes utilizaban continuamente para limpiarse. También lo utilizaban para limpiar los utensilios del altar de los sacrificios, ¿no? El símbolo de este mueble apuntaba a la ocasión cuando Jesús, por ejemplo, se bautizó. Esto nos indica el camino que debemos nosotros imitar. Mira, aunque Jesús no necesitaba bautizarse, Él lo hizo para darnos ejemplo a nosotros, ¿no? Y eso estaba simbolizado en el santuario israelita. Ahora, había un segundo compartimento dentro de lo que conocemos como el santuario, ¿no? Y este era, por ejemplo, un compartimento que se dividía en dos partes, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo habían tres muebles y los sacerdotes también cumplían una función importante que debían de mantener continuamente, ¿no? Por ejemplo, el primer mueble, que era la mesa de la proposición, con los panes requeridos para cada día. Esta mesa tenía 6 panes de un lado y 6 panes en el otro lado de la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que representaba? Representaba el alimento espiritual que nosotros debemos de comer diariamente y simbolizaba, por ejemplo, la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que en estos panes estaba representada la Biblia. El segundo mueble, que era el candelabro, era un elemento muy atractivo y debía mantenerse siempre alumbrando, porque los sacerdotes diariamente se turnaban para que pudieran alimentar de aceite los vasos que alimentaban las mechas que alumbraban, ¿no?
Ahora, ¿cuál era el simbolismo de este mueble? Este mueble representa el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Recuerda cuando los apóstoles se encontraban allí en el aposento alto, ellos estaban esperando recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo cayó hacia ellos en forma de lenguas de fuego, ¿no? E incluso hay un simbolismo mucho más rico, porque cada día nosotros debemos de ser bautizados y limpiados de todo pecado por medio de la oración cuando solicitamos ser perdonados y a la vez cuando recibimos el don del Espíritu Santo. A esto nosotros le llamamos el bautismo diario del Espíritu Santo. El tercer mueble que había en este compartimento era el altar del incienso, donde el sacerdote debía de asegurarse que siempre haya incienso quemándose. ¿Qué representaba el incienso? Bueno, esto representaba las oraciones de todos los santos, ¿no? Los cuales también Jesús, al momento de recibirlos, une su propia oración con la nuestra para poder hacerla llegar al Padre. En el lugar santísimo del santuario había un solo mueble, y este era el arca del pacto. Y aquí ingresaba el sumo sacerdote una vez al año en la tan famosa llamada fiesta del Yom Kippur, que servía para expiar simbólicamente el pecado del pueblo de Israel. Esta era una fiesta de suma importancia para el pueblo de Israel, pues demostraba la forma en la que Dios iba a hacer frente al problema del pecado del universo entero. En esta fiesta se elegían 2 machos cabríos. Dice la Biblia que uno de estos machos era tomado para Jehová y el otro era tomado para Azazel, que simbólicamente representaba a Satanás, ¿no? El macho cabrío para Jehová era sacrificado y su sangre era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo. Esa era la única ocasión en todo el año cuando el sumo sacerdote ingresaba en este espacio. Dice la Biblia que rociaba la sangre del macho cabrío sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, y saliendo del lugar santísimo aplicaba esa misma sangre a los cuernos del altar de oro, del incienso, y en el atrio exterior en los cuernos del altar de bronce. De esa manera todo el santuario quedaba expiado. El macho cabrío elegido para Azazel era colocado en un determinado lugar y el sacerdote hacía una oración donde le transfería simbólicamente todos los pecados del pueblo y era llevado a morir en el desierto. Ahora, con esto en mente, si nosotros leemos Hebreos 9, 24 y 25 y Hebreos 9, versículo 28, encontraremos lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano humana, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto quiere decir que así como en el santuario terrenal había este día especial de la fiesta del Yom Kippur para la purificación del santuario, esto mismo debía de suceder también en el santuario celestial. Entonces, si nosotros notamos, por ejemplo, que el texto dice, ¿no?, que Cristo entró en el santuario no hecho de mano humana, sino en el santuario que había en el cielo para presentarse por nosotros ante Dios mismo, significa que el año 1844, cuando Daniel hablaba que el santuario iba a ser purificado, estaba mencionando que ese santuario era el santuario del cielo. Cristo mismo entró como el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo por medio de su sangre. El simbolismo de esto es muy rico debido a que Jesús viene a ser tanto el sacrificio representado, por ejemplo, en el altar del sacrificio, quien también se bautiza para poder darnos ejemplo a nosotros, seres humanos pecadores, y Él es el que también ministra en nuestro favor en el lugar santo, tomando nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que representaba el aceite, impactando nuestra mente por medio de la lectura de la Biblia, no el simbolismo del pan. Y Él escucha nuestras oraciones acompañándolas también con las suyas, lo que representaba el altar del incienso. Cuando ingresó al lugar santísimo, pasó a complementar aún más este ministerio, presentándose como la ofrenda perfecta y siendo sumo sacerdote para siempre.
¿Cómo debe este ministerio de Jesús impactar en nuestra vida y ayudarnos a reconsiderar lo que Él viene haciendo por nosotros? Tal vez hasta ahora no hemos sido conscientes de todo lo que Jesús viene haciendo en nuestro favor. ¿Qué aspectos de nuestra vida nosotros necesitamos mejorar para que podamos demostrarle por medio de nuestras acciones a Jesús de que realmente apreciamos todo el plan de salvación que Él ha hecho en nuestro favor? La tercera parte de nuestro estudio se titula El juicio investigador y recordamos lo que dice Daniel capítulo 7 versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La visión que está describiendo Daniel está en el contexto del cuerno pequeño que ya hemos estudiado en este canal y representó un poder religioso y político durante la Edad Media, a quien se le entregó poder para poder hacer cuanto quisiera respecto a lo que el santuario representaba. Por dicha razón, el tiempo cuando finalizaba el poder de este cuerno pequeño, que fue en el año 1798 después de Cristo, en ocasión de la Revolución Francesa, el texto que acabamos de leer debe ser ubicado luego de la Revolución Francesa, debido a que el mismo Daniel dice que cuando este cuerno pequeño hacia cuanto quería fueron puestos tronos, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué significa que los libros hayan sido abiertos? Bueno, que comenzaba el juicio investigador. Es decir, desde ese momento, la vida de cada persona de todas las edades de la historia comenzó a ser cuidadosamente y meticulosamente evaluada para determinar su salvación o su perdición. Cuando el juicio investigador termine, se cerrará el tiempo de gracia y Cristo tomará su lugar para venir por segunda vez a la tierra, a dar el castigo o la recompensa a cada persona según hayan sido sus obras. Y esto lo advierte Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que dice: «He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Esto quiere decir que lo que ocurriría en 1844 sería el inicio del juicio investigador. Jesús ingresa al lugar santísimo una vez y para siempre, para presentarse como el sacrificio perfecto, pero también ingresa a iniciar con el proceso de investigación de la vida de cada persona que se ha hecho llamar su seguidor a lo largo de los años, incluyéndonos a nosotros, para que pueda de esta manera determinar nuestro destino final. Cuando escuchamos de juicio, muchas veces nos provoca temor o zozobra, ¿verdad?, en relación con las evidencias presentadas. Pero ese no es el propósito del juicio que ahora Cristo está realizando en el cielo. Es más bien un juicio que nos dé esperanza de ser perdonados si confesamos nuestros pecados y aprendemos cada día a vivir aferrándonos de Jesús en una comunión estrecha y continua. Así que mientras estemos en Cristo, podemos estar seguros de que no debemos temer a todo lo que pueda venir. La última parte de nuestro estudio se titula Jesús, nuestro abogado en el juicio, y tiene que ver con el tema anterior que acabamos de analizar sobre el juicio investigador. Y para entenderlo debemos analizar algunos elementos comunes que tenemos en el juicio que sucede, por ejemplo, en esta tierra, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser estos elementos? Primero, nosotros tenemos al acusado, a quien se le acusa de haber cometido un acto por el que se le está juzgando. Este acusado vendríamos a ser nosotros. También tenemos un juez quien se encargará de dar el veredicto final. Miren, en el Nuevo Testamento Dios siempre aparece como un juez justo, ¿no? Eso significa que en el elemento del juicio Él vendría a ser el juez. De igual forma tenemos al acusador, que en este caso es Satanás. Tenemos los testigos, que serían los ángeles, y por último se encuentra el abogado. Ahora, en el juicio celestial, ¿quién puede ser nuestro abogado? Vamos a leer lo que dice Hebreos 4, 15 al 16,
quien nos ilustra sobre este asunto y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal como lo indica el texto, Jesús es quien viene a ser nuestro sumo sacerdote, que no solamente cumple con todos los requisitos necesarios para poder ministrar en nuestro favor, sino que Jesús es especial, porque además Él vivió en carne propia lo que nosotros pasamos en nuestras luchas humanas. Él entiende nuestras debilidades, Él sabe lo que significan nuestras preocupaciones y también Él nos recibe cuando el pecado alcanza nuestra vida y nosotros sufrimos sus tristes consecuencias. Por lo tanto, Jesús no solamente ministra, sino que nos da gracia para el oportuno socorro. Esto es importante, porque recuerda que en el santuario celestial existe un plan maravilloso para la salvación de todas las personas, incluidas tú que me estás viendo y yo que estoy acá hablando. De esta manera, si nosotros nos encontramos en un proceso de juicio, el tener a Jesús como sumo sacerdote y como abogado es esperanzador, porque Él vivió en este mundo, Él sufrió, Él lloró y fue tentado al igual que nosotros. Él más que nadie entiende lo que vivimos, por ello nosotros podemos acercarnos ahora sin temor y podemos aceptarlo como nuestro Salvador. La pregunta sería: ¿has aceptado tú al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Es Él el que ayuda en tu vida diaria? Él es el que puede no solamente llenar todo tu corazón de esperanza en medio de este juicio que se está dando en este momento en el cielo. Durante esta semana, no olvides que antes de ir a dormir, necesitas analizar en qué fallaste a Dios. Y en oración, pídele perdón por cada pecado cometido. Pídele que Él pueda hacer de ti un cristiano más semejante a su voluntad. No dejes que se te olvide en el trajín de la vida estar a cuentas con Dios. Y si se te olvida, puedes anotarlo en algún momento. Y en la noche, cuando ya te encuentres tranquilo, pídele perdón al Señor por eso y experimenta lo que significa estar en santidad diariamente con el Señor todos los días de tu vida. Gracias por acompañarnos una vez más. Te esperamos la próxima semana en una lección más aquí en tu canal de Yo Creo.